Soy Ainara Hernández, soy hija de Gregorio Hernández Corchete, que fue víctima del terrorismo. Yo soy Juan Salgado Fuentes, natural de Villar de Barrio, en la provincia de Orense. Soy víctima del terrorismo de ETA en el año 1983 en Leiza, Navarra. Yo soy Iñaki García Rizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, que era el delegado de la compañía telefónica en Guipúzcoa, que fue secuestrado y asesinado el 23 de octubre de 1980 por un grupo de 2 personas pertenecientes a los comandos autónomos anticapitalistas. Yo estaba aquí en el primer piso y fue un bombazo que rompieron el portal, la escalera, se cayeron cristales, espejos, se cayó todo y llegó él al tiempo de la policía. Y cuando me tocó el timbre a mí, explotó pero lo visto era con mando a distancia. Y el policía estaba aquí en la misma puerta y yo creí que era él. Entonces cuando salí vi que una botica de mi hijo estaba aquí y él estaba tirado aquí mismo. Todavía vivía, lo que pasa es que no me dejaron entrar a la ambulancia. Yo me quedé muy mal porque me cogieron en un coche y yo quería haber ido con él y no pude. Lo de mi padre ocurrió el 15 de octubre de 1982. En su cumpleaños le habían regalado una escopeta. Al regalarle la escopeta, todo su afán era poner los papeles de la escopeta al día, porque era siempre muy legal, todo tenía que hacerlo bien y quería ir a cazar y que quería poner. Y se fue al cuartel de Leiza, con ayuda de mis tíos. Y una vez que le pusieron los papeles en regla y eso, al salir, pues mis tíos tiraron un poco para adelante y él siempre, por lo visto, tenía que agradecer todo esto. Y se quedó despidiéndose pues, en un escalón. En ese momento pues, ETA tenía preparado un atentado. Al estar mi padre en un escalón, pues, un tiro pues, le dio en la pierna y al caer pues, la altura le pilló en el cuello y se quedó en el momento. Bueno, pues esto es el diario vasco, el periódico que salió aquel día en la noticia, donde dice 2 guardias civiles heridos en atentado terrorista en el Alto de Huici. Este es el coche Land Rover, donde se aprecian los impactos de bala y las granadas que nos tiraron. Se ve el vehículo metido entre las hayas, donde quedó, y yo quedé ahí dentro, y donde pone 56 balas contra un Land Rover de la Guardia Civil. Pues en el que tengo entre las manos es un tubo de plástico donde guardo la metralla que me sacaron en la intervención quirúrgica del atentado. Esto es una posta. Esto es una bala de CEM. Esto es una chapa del vehículo de la explosión y esta es otra bala de CEM y aquí pues más tipo de munición o no sé qué puede ser esto. Esto fue lo que me sacaron a mí del hombro y del cuello. Recuerdo que estando en clase apareció mi hermano el mayor y me dijo: Iñaki, sal, vamos a casa, que Laita no ha ido al trabajo y la mamá está preocupada. Y estando allí recibimos una llamada diciendo que el coche de mi padre había aparecido en una gasolinera cercana y al rato se recibió una segunda llamada diciendo que había aparecido un cadáver en el Monte Ulia de San Sebastián. Fuimos allí y efectivamente, sentado, apoyado junto a un árbol, encadenado con las manos en la espalda y con una capucha, estaba el cadáver de mi padre con 2 tiros en la cabeza. Pues recuerdo que mi madre nos juntó a los hermanos mayores y nos dijo: oye, pues esto es lo que ha pasado, han asesinado a vuestro padre, ¿queréis que nos vayamos a vivir fuera de aquí? Y yo recuerdo que todos los hermanos dijimos: pero ¿cómo que marcharnos fuera de Donosti? Marcharnos sería como reconocer que algo habría hecho nuestro padre. Yo tenía 3 años, mi hermano tenía 2 años, mi hermana 1 año. Éramos muy pequeños, no podíamos tener recuerdos de tal, pero sin querer se te queda como cosas grabadas, esa tristura en casa. Una vez que tuve el atentado, yo me vine para Orense, estuve de baja 2 años, me di de alta y estuve de comandante puesto aquí también en un puesto de aquí, hasta que ya no, con las secuelas en invierno aquí, esto como me sumo y eso, pues me tuve que dar de baja. Yo con 29 años
y como yo, pues la mayoría, porque si fuera cosa que decían de los guardias civiles de antes, que tal, pero allí era gente nueva, es decir, que ninguno tuvo tiempo de hacer daño, ni estuvo con la época franquista, ni mucho menos. Allí éramos todos chavales. Entonces, te sientes que llegas allí, cuando crees que eres una persona como cualquiera, eres un bicho raro. Entonces, impotencia y rabia, y no sabes por qué pasa eso. Y si yo estoy cumpliendo con mi deber, como si fuera un carpintero o un albañil. Era para mí tal incógnita de dónde estaba, y no quería más que salir a buscarlo donde fuera. Y era una obsesión que no podía parar, ni de noche me pasaba toda la noche dando vueltas por la casa. Mi marido se desquició y le dio por el alcohol, tuvo que jubilarse. Mi hijo se me casó con 19 años, porque era superior a él estar sin su hermano en casa, y me vi bastante sola. Pero un niño empezando a vivir, que era un capullico, empezando a vivir, no le gustaban los 14 años, quería más, porque él iba a ser famoso, y él no quería más que vivir. Todo el barrio te dirá cómo era. Un cantarín, una cosa fuera de lo normal. Yo digo que no era para este mundo, no era. Mi madre siempre, todos los días se habla, porque se habla de él, cómo hubiese reaccionado en muchas cosas, qué hubiese hecho. Siempre, pues que solo vivía por querer estar con nosotros, y era trabajador, era generoso. Mi padre era una persona que empezó trabajando de practicante en Tolosa, después se entró en el escalafón más bajo en Telefónica y poco a poco y por méritos propios fue ascendiendo hasta llegar a delegado provincial, a gerente, ¿no? Era una persona muy trabajadora, era una persona muy familiar, muy entrañable, muy hogareña, era una persona que quería mucho a sus hijos y recuerdo con mucho cariño la figura de mi padre. Entonces igual lo peor es eso, ¿no? Que él se ha ido y ha perdido todo, pero es que hay mucha gente aquí que nos quedamos con el dolor. Y en un primer momento yo recuerdo claramente que dije, han hecho daño a mi familia, esto lo tienen que pagar o hay que devolverlo. Y yo empecé a caer en una espiral inconscientemente, pues de odio, de deseos de venganza, de decir, pues joder, esta gente lo tiene que pagar, ¿no? Hasta que en un momento dado yo tuve ocasión de salir a estudiar fuera de Euskadi. Tras ese proceso de reflexión te das cuenta, insisto, de que tú eres el primer perjudicado y dices, no, yo tengo que salir de aquí, tengo que salir de este agujero en el que estoy metido. Y eso es muy importante, ser consciente. Mucho se habla del perdón y de decir que yo no tengo ni que perdonar ni dejar de perdonar a los terroristas. Yo solo quiero, o busco, o exijo que se haga justicia y que cumplan lo que dice la ley y nada más. Y no tengo que perdonarle a nadie, ni tampoco piden perdón, y el que pide perdón es porque le interesa a ellos, para reducir sus penas, no es porque lo sientan y porque eso no. Yo creo que este dolor no se me va a curar nunca. No tengo odio, no se va a curar nunca, no me van a devolver a mi padre, esto no lo voy a poder volver a ver, que es lo que quieres. Pero bueno, al menos el pensar de que te digan está mal hecho, se ha hecho mal, es un error, yo creo que aliviaría. Somos un testimonio vivo de que se puede convivir, porque la alternativa odio-venganza, está claro que no produce más que sufrimiento. Para que esté en la memoria y no se vuelva a repetir esto, porque yo creo que de la historia y de las cosas que pasan se aprende, y es una manera de que si tú inculcas eso a la gente joven que va viniendo, igual va aprendiendo a que no se puede repetir esas cosas, que por ese camino no vamos a ningún lado.